Hola muchachos, ¿cómo están? Pero lo vi. ¿Qué más, profe? Buenos días. Todo bien, gracias a Dios. Profe, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien muchachos. Profe, buen día. ¿Cómo van? Profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, entonces, chicos, pregunta. Nosotros ya definimos la actividad para la unidad 4. ¿Cómo, profe? Perdón. La actividad que tenemos que hacer para la unidad 4 ya la definimos. Creo que no. Ok, entonces definámosla rápidamente. Ay, es de mucho Entonces, en la unidad 4 tengo las siguientes actividades. Les voy a compartir mi pantalla para que revisemos y escojamos. Tarán, tarán. Listo. Listo, entonces esta es una de las actividades que está propuesta. Entonces habla de una investigación, taralala, teniendo en cuenta unos documentos, dice unos decretos y bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces dice, explique las razones de por qué esta energía, especifique los parámetros, explique con un diagrama de bloques, determine la potencia que entrega, especifique las ventajas, realice un diagrama explicativo y determine la normativa que regula en Colombia. ¿Listos? Esta es una opción. Bien, ese es un taller que hay en la unidad 4. La otra opción que hay propuesta es esto que dice actividad práctica energía solar, que pues evidentemente está como berraco porque no podemos salir, entonces está como difícil. No creo que se pueda hacer. Y ya, no. Básicamente sería entonces el taller unidad 4. Qué pena, buenos días. Hola Astrid, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Entonces, chicos, les voy a compartir al chat, perdón, al grupo de WhatsApp, les voy a compartir el taller que vamos a hacer en la unidad número 4. ¿Listos? Entonces, aquí se los comparto. Profe, en la unidad 3 no hicimos nada, ¿cierto? O sea, fue lo del taller que hicimos que días en clase. Exacto, en la unidad 3 tenían que enviar, no les había dejado algo de Proteus, si no estoy mal. Profe, la verdad, por ahí, yo vi algo que se me recuerdo con el grupo, pero en la clase de hace 15 días, como yo estaba en las pruebas TIT, yo quedé perdido por ahí hice par preguntas, pero no me supieron dar razón cómo fue. Sí, Pero en la unidad, era la fuente de 11 voltios, que era No, era el ejercicio de Proteus. Exacto. Ese es el que hay que enviar. Bueno, ahora. pero en la unidad 3 no hay nada, o sea, no hay nada en ningún lado para poder subir, ya todo está vencido. Ah, ok. Entonces ya les comparto un espacio para cargar ese trabajo. ¿Listos? Un momento. Pero ya parece habilitada la práctica de eólica en la unidad 3, está habilitada todavía. Listo, ya miramos, gracias. Entonces, como les comentaba, les voy a enviar aquí el tallercito que sería correspondiente a la unidad número 4. ¿Listos? Para sacar nuestra nota de acá. Bien, entonces, ahí Profe, está. Sí, señor. una cosa, una chiquita antes de seguir en ese. Tranquilo. Profe, su merced no puede, o por lo menos para lo personal, puede hacer una pequeña retroalimentación de lo de la simulación, chiquitica como para saber y tener claro más o menos qué es lo que toca y cómo toca. Perfecto, ya lo revisamos, claro que sí. Gracias, profe. Bueno, entonces les decía, vamos a mirar entonces el espacio, denme un segundo. Aquí hay un espacio que dice que está abierto el práctica de energía eólica. Y Astrid, discúlpame, tú me dijiste que había un espacio donde se podía subir. ¿Me recuerdas cuál es? Profe, qué pena, profe. En eólica todavía dejas permitir, Ah, ok, digamos, subir entregas. perfecto, perfecto. Está vencida, pero no está bloqueada. Ok, por favor, entonces, chicos, por favor, todos en la unidad 3 hay una link que dice subir práctica de energía eólica, ¿listos?
Entonces aquí cargarlo. Entonces vamos a revisar un poquito de de qué se trata el tema de la tarea de la unidad 3. ¿Listos? Como creo que ya habíamos visto algo, sin embargo lo revisamos nuevamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Déjenme abrir aquí Proteus. Listos. Qué pena, profe Jimmy. Es que con respecto a lo que dice Andrés, yo tampoco había podido ingresar para lo de Proteus. Mis compañeros sí me explicaron qué había que hacer, pero la pregunta es, no sé, pregunta estúpida. ¿Ese programa hay que instalar normal o podemos trabajar en línea? Es que no lo he encontrado. Este programa hasta donde sea hay que instalarlo. Creo que yo también les compartí el instalador. Pues es que en el archivo que su merced envió está, es como la explicación del trabajo, pero no encuentro el link, porque ellos me dijeron lo mismo, pero no lo encuentro. Ok, déjame ver. No sé si me lo puedes compartir nuevamente para... Déjame ver, ya buscamos. Creo que está acá. A ver. Sí, entonces ahí les comparto nuevamente el link que tiene los enlaces de descarga, ¿vale? Listo, señor. Bien, entonces como les comentaba, vamos a mirar aquí rápidamente Proteus. ¿Están viendo la pantalla del Proteus? No. Un momento. Ahora sí. Ahora sí, profe. Bien, gracias. Entonces lo que les comentaba es, básicamente, ¿cuál es la propuesta del ejercicio? La propuesta del ejercicio es que nosotros necesitamos vamos a simular como una central para poder conectar un suministro de energía con un respaldo de red, con un respaldo de batería y con un respaldo de, ¿cómo se dice? Digamos, de alguna fuente de energía alterna. ¿Listos? Entonces esa es como la propuesta. Entonces, ¿qué necesitamos incluir? Necesitamos incluir una fuente sinusoidal, que sería nuestra tensión de red. Necesitamos incluir una fuente una fuente de DC, que sería nuestro panel solar o la energía renovable que sea, y vamos a incluir una batería. ¿Listos? Entonces, esas son las tres como fuentecitas o dispositivos que necesitamos interconectar. ¿Listos? La propuesta o el ejercicio, lo que ustedes deben hacer es encontrar la forma o encontrar el dispositivo o encontrar lo que haga falta, ¿listos? Que esa es la tarea como de investigación, digámoslo así, para que yo pueda conectar una resistencia, ¿cierto? A mi circuito y cuando yo apague las fuentes, entonces voy a poner aquí, por ejemplo, también un interruptor, un switch, un switch sencillo. ¿Listos? Entonces vamos por aquí a poner un puente rectificador, bridge. Vamos por aquí a poner un puente rectificador. Perdón. Vamos a poner también por acá un capacitor. Y creo que no es más. Puente rectificador, capacitor, transformador. Un transformador sencillo. Listo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es la siguiente. Entonces, vamos a colocar nuestra tensión de red, ¿cierto? Que esto debe tener 120 voltios RMS, es decir, aproximadamente 170 voltios pico, ¿listos? A una frecuencia de 60 Hz, la tensión normal que llega a nuestras casas, ¿listos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos alimentar una resistencia, ¿cierto? Pues vamos a poner una resistencia como carga. Voy a acercar esto un poquito. Bien. Y entonces, esta resistencia tiene que ver un voltaje de 12 voltios. ¿Listos? Para que nosotros logremos aplicar un voltaje de 12 voltios con esta fuente, con esta tensión de red, necesitamos, lo primero que vamos a necesitar es un transformador. ¿Cierto? Entonces vamos a conectarle un transformador a nuestro generador y vamos a decir que el transformador tiene una relación de
0.1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llegan 120 voltios, deben salir 12 voltios. ¿Listo? Entonces aquí a mi salida tengo 12 voltios, pero todavía los tengo en AC, ¿cierto? Lo único que hice fue reducirlos. Ahora, para pasarlos a DC, entonces necesito un puente rectificador. ¿Listo? Entonces voy a conectar acá un puente rectificador. A ese puente rectificador, entonces yo le conecto aquí la salida de mi transformador. Entre estas terminales voy a conectar, por acá. Voy a conectar un capacitor con el fin de estabilizar esa señal o volverla a una DC pura, ¿cierto? Entonces ustedes también determinarán cuánto vale ese condensador, ¿listo? Y entonces aquí yo ya debería tener mis 12 voltios, ¿cierto? En este condensador. Estable. Bien. Por otro lado, entonces necesitamos una fuente de energía, la llamábamos así renovable, como un panel solar. Entonces, por ejemplo, yo voy a simular, en este caso, mi panel solar con una fuente DC, ¿cierto? Porque el panel me entrega una tensión en DC, y voy a decir que ese panel me entrega un voltaje de 12 voltios. Entonces aquí también tengo 12 voltios. Y por último, voy a conectarle una batería. ¿Listo? Entonces tengo una batería que también tiene 12 voltios. Ahí está, 12 voltios, ¿listo? Entonces la idea es que, ¿qué pasa? Entre mi carga y mis componentes, entonces yo voy a tener por aquí conectado esto por acá, voy a tener conectado esto por acá y voy a tener conectado esto por acá. ¿Listo? Y los positivos también aquí, obviamente, pues, tengámoslo por acá. Pues este positivo por acá. Ah, bueno, pero esperen que me falta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es colocar un switch, ¿listos? Con el fin de poder conectar o desconectar alguna fuente de energía. Entonces voy a tener un switch para conectar la fuente de energía digamos, del voltaje de red, la fuente de energía del panel solar y la batería. ¿Listo? La batería no va a tener switch porque la batería básicamente siempre debe estar conectada. ¿Listos? Esto es una explicación, ¿listo? No es así como lo deben hacer, pero es para que me entiendan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo simule esto, tengo que, cuando yo cierre mi circuito, aquí esta resistencia debe ver 12 voltios, ¿listos? Sin importar qué circuito se esté cerrando. ¿Listos? Por ejemplo, fíjense ustedes, aquí tengo la fuente de la tensión de red, está el circuito cerrado, ¿cierto? Tengo aparte los 12 voltios de mi panel solar y están cerrados. Y aparte tengo mi batería, ¿cierto? Que también está conectada. Entonces, aquí esta fuente debería estar viendo 12 voltios. Ahora, si yo desconecto, por ejemplo, voy a desconectar mi panel solar. Entonces yo abrí el circuito. Aquí mi fuente debe seguir, mi resistencia, perdón, debe seguir viendo 12 voltios. ¿Listos? Y si yo desconecto aquí, mi voltaje red, mi panel solar, otra vez, mi resistencia también debe ver 12 voltios. Aquí obviamente ya tendría conectada sola la batería, ¿listos? Entonces, eso es lo importante. ¿Qué precauciones hay que tener? Que si yo tengo una desconectada, pues que no se me devuelva una corriente hacia los otros, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi batería, pues que mi batería no le esté entregando corriente, por ejemplo, al panel solar o a este condensador. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se hacen esas protecciones, cómo se hacen esos caminos y qué se necesita para conectar esos dispositivos. ¿Listo? Esa es la tarea, esa es la simulación. Entonces, ¿qué es lo que me viene a enviar? Un video donde ustedes abran el circuito y aquí haya un voltímetro, ¿cierto? Entonces, haya aquí un voltímetro en DC. Y aquí es mi resistencia, entonces yo siempre estoy viendo los 12 voltios. Esa es la tarea. Pueden utilizar los componentes que necesiten, pueden simularlo pues, de cualquier forma. La recomendación es el Proteus porque me parece que es la forma más fácil. Si tiene otro simulador, no hay problema. ¿Listos? Esa sería la idea. Bien. Bueno, voy a parar por acá. Decíamos que ya tenemos entonces el espacio para cargar la actividad. Profesor, en la unidad 3.
sería la unidad 3, correcto. Esa es nuestra notica de unidad 3. ¿Listo? Esa es la propuesta que tenemos de nota para sacar la unidad 3. Y para la unidad 4 es el tallercito que les acabo de enviar al WhatsApp. ¿Listos? Pues ahí tiene las instrucciones y ese también pues esperamos que nos abra la plataforma algún espacio para poder cargar. Bien. Hoy quería hablar un poquito de una investigación o, digamos, un documento que está propuesto por la Universidad Nacional. Les voy a compartir esta pantalla. Listo, ahí está. Entonces, básicamente, la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería, propone unas funcionalidades mínimas de un medidor inteligente para Colombia. ¿Listo? Entonces, habla de, pues, todos los aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en las instalaciones de medidores inteligentes en Colombia. Como de pronto algunos de ustedes sabrán que trabajan en el medio, Codensa ya está instalando algunos de estos medidores en Bogotá. Creo que lleva una gran cantidad, no sé si alguno los ha trabajado, pero pues obviamente es un tema que va a ser tarde o temprano pues obligatorio para todas las instalaciones y evidentemente pues estaremos trabajando con él. Entonces quería revisar un poquito de ese documento para su información. ¿Listos? Entonces, como les comentaba, pues básicamente este documento nos habla de que nosotros tenemos unas redes eléctricas en las ciudades y actualmente ese consumo pues simplemente se hace de alguna manera arcaica, llamémoslo así, porque desde hace muchos años tenemos la misma metodología, un medidor y una persona que pasa y toma la lectura, ¿listos? Entonces, obviamente, pues eso genera unos problemas logísticos, unos costos, y la ventaja es que pues hoy en día tenemos unos avances tecnológicos que nos permiten poder, digamos, desarrollar nuevos métodos para lograr la medición e incluso añadir funcionalidades extras, no solo con el tema de la métrica, sino incluir algunas otras propiedades que también serían muy útiles para nuestros sistemas. ¿Listos? Entonces, lo que nos dicen también o nos señalan es que nosotros tenemos en los medidores inteligentes unas funciones de dos tipos, unas que son inherentes y otras que son soportadas. ¿Listos? Entonces, básicamente, inherentes quiere decir que son funciones que están íntimamente relacionadas con el sistema, ¿listos? Es decir, que son necesarias, no pueden no tenerlas, ¿listos? Y las funcionalidades soportadas son básicamente las que permiten una interconexión o una interoperabilidad con otras funcionalidades externas, llamémoslo así, ¿listos? Entonces, aquí nos proponen una tabla donde nos describen las funcionalidades, como les comentaba, inherentes al medidor y otras soportadas por el medidor. Entonces, de las inherentes, o de las que son obligatorias, llamémoslo así, de un medidor inteligente, entonces tendríamos el almacenamiento de los datos, la comunicación bidireccional, ¿listos? Tanto del medidor a la central como de la central al medidor, los datos seguros, ¿cierto? Entonces, tener una protección en el tránsito de datos, ¿listos? La sincronización de tiempos, ¿sí? Que yo esté trabajando en las mismas frecuencias y en los mismos tiempos, y básicamente las actualizaciones y configuraciones, ¿listos? Entonces, estas son las medidas inherentes del medidor, es decir, que debe tener. Ahora, otras propiedades que pueden ser soportadas por ese medidor u opcionales, ¿listos? Entonces es que el usuario puede acceder a la información de ese medidor, que el sistema o digamos la central puede hacer una lectura remota, ¿listos? Que haya una tarificación avanzada o unos esquemas de tarificación, ya lo vamos a ver más adelante,
que el sistema también permita conectar y desconectar la carga o el suministro de energía también de forma remota, ¿listos? Que me permita prever fraudes o detectarlos, ¿listos? Que soporte importación y exportación de carga, ¿cierto? Es decir, que yo pueda, ¿cómo se dice? Inducir tensión hacia la red, ¿listo? Que también tenga la medida de la calidad de potencia, ¿cierto? Y que pueda utilizarse con la opción de comercialización como modo prepago, ¿listos? Y aquí también habla de redes de automatización para el hogar. Bueno, entonces, ese requerimiento de funcionalidades, vamos a verlo en cada uno de sus aspectos, ¿listos? Entonces tenemos unos requerimientos que tienen los usuarios finales. ¿Listos? Entonces, como usuario final, ¿cierto? Yo requiero, en primera instancia, acceso a la información. ¿De qué hablan? Simplemente, lo que me dicen es que si yo tengo el acceso en todo momento de cuánta energía estoy consumiendo en mi predio, en mi hogar o en mi empresa, ¿cierto? Entonces, tengo la ventaja de que puedo tomar decisiones sobre esa métrica en tiempo real. Si uno simplemente le llega el recibo y sabe cuánto consumió el mes pasado, entonces ya no puede tomar decisiones, mientras que si yo tengo el acceso a esa información, puedo tomar decisiones en el momento. ¿Listos? Bien, la frecuencia de actualización, entonces también nos dicen que con qué periodo, con qué periodicidad se va a recibir esa información de el consumo en mi contador. ¿Listos? Actualmente creo que los que están funcionando, creo que manejan un tiempo de actualización o una frecuencia de actualización de cada 15 minutos. ¿Listos? Bien, medición bidireccional. ¿A qué hace referencia la medición bidireccional? Quiere decir que, como les comentaba, yo puedo jalar tensión de la red, ¿cierto? Como normalmente lo estamos haciendo, y teniendo en cuenta que tenemos nuevas fuentes de generación que se pueden incluso instalar en una casa, yo podría vender de la energía que yo estoy generando hacia mi red, ¿listo? Entonces, que yo pueda medir en ambas direcciones. Bien, eso serían los tres parámetros que requiere un usuario final, ¿listo? Que pueda acceder a la información, que pueda actualizar con determinada frecuencia y que pueda medir de forma bidireccional, es decir, que pueda medir la energía que está consumiendo y la energía que en dado caso esté entregando. Bien. Por otro lado, entonces tenemos los de los operadores de red, ¿cierto? Entonces, obviamente, y el primero que de ahí es donde nace esta necesidad, sería la lectura remota del medidor. Entonces, obviamente, pues esto facilita todo el tema de la logística que se tiene para conseguir esas métricas, ¿cierto? Entonces ya no necesito el operador que viene a tomar la medida en mi casa, sino lo puedo hacer en remoto. Bien, también operación sobre el medidor. ¿Qué significa operar sobre el medidor? Que yo pueda obviamente, digamos, desconectarlo o conectarlo, así como también, y en este caso hablan de limitar la cantidad de potencia. ¿Listos? Entonces, simplemente yo podría controlar qué tanta potencia se le puede entregar a mi usuario o a mi cliente, con el fin de obviamente tener un mayor control sobre mi red. ¿Listos? Por ejemplo, aquí nos hablan de que una maniobra de control de potencia podría agilizar las maniobras que se estén haciendo sobre la red y minimizar impacto de eventos. ¿Listos? También nos hablan de detección de manipulación, entonces obviamente pues si el dispositivo es manipulado por externos, pues también debería ser detectado y eso permitiría prevención de fraude o adulteración, que ustedes saben que también es común hoy en día. ¿Listos? La medición de calidad de potencia, entonces también ustedes saben que normalmente nosotros tenemos medidores de calidad de potencia, pero en sectores industriales. ¿Listos? En sectores residenciales no los tenemos ampliamente instalados o puestos en marcha. Entonces, los medidores nuevos o los medidores inteligentes, la propuesta es que también puedan medir la calidad de la potencia y ustedes entienden por calidad de potencia
cuando hablamos de nuestro triangulito de potencia, qué tanto esa potencia es una potencia reactiva, qué tanta es una potencia real. ¿Listos? Entonces también poder medir esa calidad de esa potencia que se está entregada. Obviamente también la frecuencia de actualización importa para el operador de red. ¿Listos? Y entonces el siguiente participante sería el comercializador, ¿cierto? Entonces el comercializador, ¿a qué le interesa? ¿O cuáles serían los beneficios que encontraría en un medidor inteligente? Entonces hablamos de esquemas de tarificación. ¿Listos? ¿Qué es un esquema de tarificación? Básicamente lo que me dicen es, resulta que obviamente, digamos, a lo largo del día, de las 24 horas, yo encuentro que hay unas horas en donde se consume mucha más energía que a otras horas, ¿cierto? Entonces, yo necesito tener una capacidad instalada, pues, grande para poder soportar esos picos. Resulta que si yo logro hacer que esos picos bajen, pues logro hacer que mi capacidad instalada sea menor y puedo tener un mayor control sobre el sistema y menor estrés en general a esas horas pico. Entonces, la propuesta es que, por ejemplo, como en celulares, no sé si han visto que algunos operadores dicen, por ejemplo, en la noche usted tiene minutos ilimitados, por decir algo, pues porque en la noche poca gente utiliza el celular. Entonces la red está desocupada, entonces pues, no me interesa que lo ocupen. Básicamente algo así. Entonces nos dice que yo podría decir que si el kilovatio de hora, por ejemplo, es más barato, qué sé yo, de 3 a 6 de la tarde, por decir algo, ¿listos? Que es donde yo estoy viendo un consumo menor, con el fin de que la gente, por ejemplo, no sé, yo tengo que hacer algo, pero no importa la hora del día, entonces yo, pues mejor lo hago a las 3 y 6, que el kilovatio me sale más caro, más barato, perdón, ¿listo? Entonces, así podríamos estabilizar un poco más esas horas pico o bajar esas, digamos, esos niveles, digamos, volverlos más estables. Y la forma sería, pues, un esquema de tarificación que me permita controlar no solo el consumo, sino la hora de dicho consumo. ¿Listo? También le interesaría operación sobre el medidor, entonces obviamente también que lo que les comentaba arriba, que yo pueda, digamos, si mi cliente no pagó, entonces yo pueda cortarle la energía en remoto y cuando pague, pues pueda nuevamente reconectarle en remoto sin pues necesidad de contar con el operador y bueno, todas las limitaciones o los problemas que eso pues incluye. ¿Listo? Obviamente la lectura remota del medidor, que ya la vimos, la detección de manipulación, entonces pues obviamente que hace que la medición realmente sea confiable, ¿cierto? Que no puedan estar manipulando o alterando el medidor personas inescrupulosas y yo tenga ese control sobre realmente que la medida que me está arrojando pues es real. Y por último, pues el último actor que tendríamos serían los organismos de control. ¿Listos? Pues obviamente pues hay unas entidades que al principio del curso las vimos que se encargan de controlar todos los componentes que ya hemos visto, los comercializadores, los operadores, cliente final, ¿listo? Entonces también le interesa obviamente la lectura remota del medidor, la medidor de la calidad de potencia, ¿listo? Entonces ya los vimos también, obviamente pues esto aseguraría mejor calidad y más facilidad para que esos entes puedan vigilar pues realmente que el servicio esté entregándose correctamente como lo exige la norma y también le daría el beneficio a el usuario final de poder pues sustentar sus quejas o sus problemas teniendo en cuenta que tenemos un almacenaje de datos en estos medidores inteligentes. ¿Listo? Bien. Pasando a otro aspecto, entonces encontraríamos como los criterios de cómo podemos seleccionarlo de acuerdo a las funcionalidades. ¿Listos? Entonces habla de los costos, obviamente pues se va a incluir en un costo inicial importante, teniendo en cuenta que se va a cambiar pues un dispositivo que está instalado y necesita ciertas tecnologías. Aparte no es solo el dispositivo,
sino toda la infraestructura que es necesaria para tener esa comunicación, ¿cierto? Entonces, obviamente, digamos que va a haber un costo, pero también hay que entender que se van a reducir otros costos asociados. Por ejemplo, ya no necesito mi operador que vaya a desconectar o a reconectar un servicio, ya no necesito mi operador que vaya a tomar la medida de cada contador. Entonces, pues en un largo plazo o en un mediano plazo incluso, pues ese costo va a estar, digámoslo, va a haber retornado eliminando esos otros costos adyacentes. ¿Listo? Los beneficios de las funcionalidades, pues obviamente es un criterio de selección y pues obviamente digamos que como ya lo repasamos anteriormente, tanto el usuario final como el operador, como los entes de control, pues tienen unos beneficios muy importantes, ¿listos? Entonces, en general vamos a mejorar todo el sistema y obviamente pues es algo que tarde o temprano tiene que llevarse a cabo, ¿listos? Habla de unos criterios regulatorios, entonces hay dos normas o dos reglamentos que ustedes saben que hablan sobre todo el tema de medición, ¿listos? Entonces es el de la CREC, que es el 038, y la NTC 6079, ¿listos? Entonces, lo que me dicen es que obviamente yo debo estar en línea dentro de esas normas que ya están establecidas, debo cumplir esas normas y también de pronto buscar o crear la nueva normatividad que permita todos estos beneficios que estamos incluyendo acá, pues que obviamente los incluya dentro de la norma. Ustedes saben que toda nueva tecnología para su correcta operación dentro de una sociedad, pues necesita también una regulación, como por ejemplo lo que pasó con Uber, que pues evidentemente es un beneficio, es algo nuevo que implementa tecnología, que funciona, pero al no estar regulado, al no estar normado, pues comienzan a haber los problemas que ya todos conocemos. ¿Listos? Profe, dos preguntitas. Sí, señor. Qué pena para cortarle ahí para que no hable tanto, profe. Ajá, gracias. Eh, ¿Se pensaría, profe, que este sistema vendría a ser como prepago? Sí, tiene la opción, es decir, fíjate que es una de lo que el operador o el comercializador quiere que esté la opción, ¿listo? Entonces, es un sistema como, por ejemplo, DirecTV. Entonces, tú tienes la opción de pagar tu mensualidad al final, pospago, o tienes la opción de también cargar un saldo y hacerlo. Entonces, la intención es que el sistema lo permita que tú tengas las dos configuraciones, las dos opciones. En general, hay que tener en cuenta algo y es que nosotros o mi operador de red, nada más por el hecho de tener un cliente conectado, eh, eso le implica unos costos, ¿cierto? Por eso yo en mi recibo tengo una tarifa mínima. Entonces, habría que, digamos, obviamente tener cuidado con eso. Hablamos de, obviamente, pues, grande escala, pero creo que no podría ser del todo prepago teniendo en cuenta este factor, ¿listos? Teniendo en cuenta que si alguien, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a dejar mi apartamento desocupado y tengo mi servicio prepago, entonces, pues, no voy a pagar nada durante, no sé, todo el año que el apartamento estuvo desocupado. Yo creo que eso incurriría en unos gastos altos para mi proveedor, porque está todo el tiempo el servicio disponible y tú sabes que eso genera gastos o unos costos, perdón. Entonces, está. Pero como lo viste en el documento, está propuesto. ¿Listo? O sea, sí está propuesto y sí debería tener esa opción el sistema. Y así como para Otra la gente del pregunta, común, profe. profe, si eso sirve para nosotros o solo para empresas. No, la idea es que esté implementado en todo lado, o sea, para el usuario final, para el residente de casa. Es que de hecho es el más crítico, porque pues tú sabes que industrias, obviamente hay hartas, pero
digamos, el problema de la logística de la recolección de esos datos es el usuario del cliente pequeño, el cliente de casa, el cliente residencial. Profe, yo veo que hay un beneficio de pronto de este sistema, ya que, por ejemplo, en el caso de Codensa, que es la que maneja a nivel nacional casi todo el sistema, ellos les gusta cobrar mucho por promedio y a veces, o sea, pues uno se ve afectado porque a ellos se les da la gana de cobrar por promedio. ¿Y quién pelea contra una multinacional? Pues nadie. Sí, Entonces, en el sistema, los kilovatios que estén registrados, eso es lo que uno paga y no a como ellos quieran implementarle ese promedio a uno. exactamente. La ventaja, y eso es como una de las mayores, digamos, beneficios que tendría, sería que el sistema tiene varios puntos de almacenaje de datos. Entonces, mi contador como tal va a ser un punto que va a almacenar datos. Entonces, así no tenga conectividad yo con mi central, en cualquier momento podría recolectar esos datos directamente desde el dispositivo y saber todo el tiempo real los consumos reales. ¿Listos? Por otro lado, entonces, la propuesta de una red de estas es que, así como hay unos transformadores y unas subcentrales, también va a haber como unas estaciones de almacenamiento de datos, llamémoslo así, entonces que van a recopilar los datos, por ejemplo, de un barrio, ¿sí? Bueno, obviamente de la disposición que se acuerde, entonces también ahí van a quedar recopilados unos datos. Y después de esas, digámoslo así, subcentrales, eso va a ir a una central donde es donde se va a operar toda esa información o toda esa data. ¿Listo? Eso evidentemente sería algo bueno. ¿Listos? Entonces sigamos por aquí con la regulación. Hablamos de niveles de implementación. ¿Listos? Entonces también nos dice que obviamente hay que pues tener en cuenta todo lo que se necesita para implementar esta tecnología, ¿listos? Y llevarla a cabo de manera correcta. Entonces, estimar los costos y la viabilidad de esa tecnología. Hay un factor también muy importante que es la interoperabilidad. ¿A qué hablamos o a qué nos referimos cuando un sistema es interoperable? ¿Listos? Entonces, es, digamos, la opción de que un tercero, una empresa, una tecnología diferente, pueda conectarse con mi sistema y hacer algunas, ¿cómo se dice? Algunas operaciones, algunos, digámoslo, sí, simplemente Ajustes. entonces, la propuesta también es que nuestros sistemas sean interoperables, ¿listos? Para que no solo, digamos, nuestro fabricante, sino se pueda acceder de alguna otra forma y tener, digamos, que se le puedan hacer mejoras, ¿listo? Todo eso hace parte de la interoperabilidad, que obviamente es muy importante en cualquier sistema que nosotros, digamos, encontremos o conocemos. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy el Internet de las cosas hace que yo necesite que todo sea compatible con todo, ¿cierto? Entonces que yo desde mi celular pueda encender mi televisor y que también entonces ahora ya conecto al internet hasta la nevera, hasta la lavadora. Entonces todas esas cosas tienen que ser interoperables y ya todo tiene que estar conectado con todo. ¿Listos? Bien, hablamos de protocolos estándares y abiertos. ¿Listos? Entonces obviamente también es necesario que no haya, digamos, yo como fabricante no puedo establecer un protocolo que solo sea mío y ya. Y entonces si no instalas mi dispositivo, pues de malas, ¿no? Entonces lo que se propone también es obviamente que haya una comunicación con unos protocolos estándar que sin importar el fabricante, sin importar el modelo, pues todos estén comunicándose en el mismo lenguaje, llamémoslo así. Y que esos protocolos sean abiertos, es decir, que todos tengamos acceso a esos protocolos para poder pensar en hacer avances. Eso no quiere decir que yo pueda, llamémoslo así, interceptar una comunicación, pero sí pueda saber cómo se comunican los dispositivos. ¿Listos? Obviamente también, y ya lo hemos hablado, hay unos criterios de seguridad. Es muy importante, la energía eléctrica hoy en día es un factor crucial para cualquier país, para cualquier ciudad, ¿cierto? Si yo dejo
una ciudad sin fluido eléctrico, pues voy a causar unos daños enormes. Entonces, es necesario que haya un criterio de seguridad en todo el tema de transporte de información, almacenaje de información, todo eso pues tiene que estar controlado por unas medidas de seguridad para que obviamente no se vea violentado ni cualquiera tenga acceso a esos datos, digamos, relevantes o importantes de nuestro sistema. ¿Listos? Y por aquí el último nos dice que el uso de la funcionalidad por parte de los agentes del sistema involucrados. Entonces, obviamente nos dice que, pues, todo, tanto el usuario final como el operador, como el comercializador, como los entes de control, pues, deben tener acceso a ese dispositivo. Bien. Esto rápidamente, entonces aquí nos dicen que evalúan unos criterios para el proyecto, ¿listos? Entonces nos dicen que hay obviamente unos costos asociados, los beneficios que están, la regulación colombiana para la implementación, entonces aquí, como les comentaba, está la NTC 6079, la CREC 038, y pues hablan de todos los parámetros o detalles importantes que se necesitarían tener. Y pues aquí ya, esto lo va a pasar un poco rápidamente, hablaba de las funcionalidades y de cómo esas funcionalidades están... Profe, qué pena con Joan Jerez. Lo que pasa es que tengo que ausentarlo un momentico porque viene por ahí de la EPS para una prueba, ¿vale? Tranquilo, no te preocupes, bien pues. Muchas gracias. Ya, igual vamos a acabar. Llevamos como 40 minutos. Hagamos hasta las 12:20 y acabamos. Igual, pues, como les comentaba ahí por el chat, digamos, el detalle es que ya acabamos. Ustedes se dieron cuenta que nuestro curso es, o la propuesta de esta electiva es trabajar el tema de energías renovables. ¿Estos? Entonces, pues ya acá hicimos todas las exposiciones. Entonces, creo que ya no sería poco útil seguir, pues, ahondando en el tema. Entonces, por eso la propuesta es como estas cositas que son interesantes, que no están dentro del curso, pero que son evidentemente temas de actualidad y que me interesa que ustedes conozcan porque seguramente, por ejemplo, en esto va a haber trabajo. Entonces, por eso pues, lo propongo en nuestra clase. ¿Listos? Aquí, como les comento, entonces lo que hacen es un cuadrito donde me relaciona la CREC 038 y la NTC 6019 con cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, me dicen, mire, ¿cómo está el tema del acceso al usuario de la información? Entonces me dicen la NTC 2050, me dicen esto, ¿listo? Y cada uno, entonces, ustedes se dan cuenta que tiene alguno asociado, alguna regla o alguna norma, algún artículo que habla sobre ese ítem en específico. Algunos no, por ejemplo, esquema de tarificación avanzada, pues evidentemente con los contadores que hay, pues no se puede hacer eso. Pero sí haría falta entonces crear una norma o incluir algún artículo para poder regular este tipo de tecnología. ¿Listo? Entonces, que sería interesante para todos, ¿cierto? Y bueno, ahí obviamente pues cada uno no nos vamos a detener a leerlos, simplemente pues se los quería señalar. Hay este estudio, digamos, que nos muestra aquí. Astrid, regala el micrófono, por favor. Entonces, les decía que está en propuesta. Como yo les he comentado en la página de Codensa, que si quieren, creo que se las puedo compartir acá. Está un poco del tema de cómo está el tema de los medidores inteligentes aquí en Colombia. Se los voy a compartir acá. ¿Listos? Entonces, está, ¿cómo es que hablan como unas generalidades del tema? ¿Listos? Entonces, básicamente nos dicen es que, pues, como les comentaba, que las ciudades cada vez crecen más, que la tecnología ha avanzado y pues que eso nos permite hoy en día tener ese tema de medidores inteligentes. Como les comento, dicen que entre 2016 y 2017 se instalaron 42.000 medidores inteligentes, ¿listos? Y en 2018 la cifra ya va en 80.000. Estamos en el 2020, me imagino que eso
al menos, si sigue con esta tasa, debería estar alrededor de los 200.000 para este año. ¿Listos? Señalan, pues, en qué se diferencia un inteligente de uno tradicional, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, pues que identifica la hora y el lugar del consumo, registra y notifica irregularidades, ¿listos? ¿Qué más funcionalidades tiene? Entonces, uno es la recopilación y el envío de la información a través de la red, otro es la centralización de datos y el otro es el análisis y la administración de esos datos. ¿Listo? Entonces, tenemos como esas tres funcionalidades que nos permite el sistema. Recuerden ustedes que, digamos que para la generación de energía eléctrica es muy importante tener en cuenta o saber la carga de nuestro sistema. ¿Listo? Si nosotros estamos generando energía en exceso, pues vamos a tener unas fallas en nuestro sistema y en el mismo caso, si nosotros estamos generando energía por debajo de lo que nos está exigiendo nuestro sistema. Entonces, obviamente, cuando estos medidores inteligentes estén implementados, pues voy a poder optimizar ese proceso de generación, porque voy a tener, digamos, de alguna forma más controlado todo el tema de los consumos reales en cualquier momento. ¿Listos? Yo no estoy seguro de estos medidores de datos, cómo se estén conectando a esas centrales, pero no sé si ustedes lo conocen, hoy en día hay una tecnología que permite que a través de mi red eléctrica yo tenga transporte también de datos. No sé si alguno lo ha escuchado o ha trabajado con él. No, señor, ni idea por mi parte. Bueno, por ejemplo, yo les comento, nosotros con el negocio de mi empresa hemos instalado en algunas casas unos dispositivos que se llaman Powerline. ¿Qué hacen un Powerline? Entonces, un Powerline es un dispositivo que yo con un cable de red conecto desde mi router hasta digamos, un conector de pared, la señal de internet. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que yo hago a través de ese dispositivo es introducir en mi tendido eléctrico una señal que está llevando el internet. ¿Listo? Y en cualquier parte de esa misma fase, ojo que tiene que ser la misma fase, yo puedo conectar otro dispositivo y en ese dispositivo puedo sacar vía Wi-Fi o vía cable la señal de internet. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es introducir mi señal de internet a través del cable eléctrico. Ese dispositivo se usa pues con el fin de evitar el tema de cables por el aire y todo eso. Simplemente yo meto esa señal a través de mi tendido eléctrico. ¿Listos? Entonces eso se usa, eso ya funciona, nosotros lo hemos instalado varias veces y supongo que es la tecnología que estarán usando para todo el tema de medidores inteligentes. No creo que estén instalando cables nuevos para el tema de datos, sino yo supongo que a través de la misma red, a través de los mismos cables eléctricos, pues están introduciendo esa señal de data, ¿vale? Para que lo tengas presente y saber que eso se puede hacer. ¿Listo? Aquí en Codensa, entonces, sí, están señalando pues que obviamente va a haber más seguridad, más comodidad, porque ya no hay una persona que va a entrar al edificio o va a entrar a la casa a medir contadores, ya eso se va a eliminar. Vamos a tener el detalle del consumo, entonces no es solo un número que nos dice usted consumió tantos kilovatios, sino que vamos a poder ver el consumo en un día, en una semana, en un mes, todo discriminado por hora del día, como yo les comentaba. ¿Listos? Y habla de la reserva de la carga, que es que nos dice que pues ellos obviamente van a poder, como lo hablamos, conectar y desconectar. Entonces, todo eso se va a ver mucho más rápido. Entonces, la desconexión, al tercer día automáticamente se va a desconectar y una vez uno pague, pues la reconexión también debería realizarse automáticamente. ¿Listos? Y de manera remota. Bien. Hablan de los beneficios para el hogar, que como les comentaba, pueden, si logramos tarifas, digamos, como lo hablaban ahí. Bueno, por horas. Si logramos tarifas por horas, entonces pues vamos a poder mejorar esos hábitos de consumo. ¿Listos? Y también el beneficio para las ciudades,
obviamente, pues con todo lo que los tendidos de estos medidores inteligentes implicarían. Chicos, eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, una duda, pero no es de la materia, sino como, digamos, queremos saber, es que la vez pasada llegaron a los correos de algunos Sí, un tema de los requisitos de grado, sí. pero pues yo creo que varios le marcamos a la coordinadora del CREAT como para saber cuál era el proceso o si nosotros aplicábamos o no, pero pues ella nos explicaba que nosotros ya no alcanzábamos a graduarnos este año, sino nos tocaba nuevamente el próximo semestre pagar el 10% de nuestra matrícula y ahí sí vamos para ceremonias si cumplimos con todos los requisitos. Sí, listo, me explico. Eso es absolutamente normal y eso, es decir, normalmente uno no se puede graduar en el semestre que termina materias. Me explico por qué. Porque los requisitos de grado, dentro de uno de los requisitos de grado, es tener la finalización de materias ya con notas, ¿de acuerdo? Entonces, eso no pasa. Perdón, profe. Astrid, cierras el micrófono para poder oír al profe. Gracias. Entonces les decía, no solo es en esta universidad, esto les cuento, pasa en pregrado, posgrado, en todas las universidades. No sé, al menos en las que yo he estudiado y de las personas que conozco, sé que es así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? Simplemente es que para graduarme yo necesito haber terminado materias. ¿Listos? Hay otros requisitos de grado para ustedes. Para los tecnólogos, no sé, por ejemplo, eso depende también como de la reglamentación con la que ustedes entraron. Pero básicamente, ¿qué es? Que se paguen unos derechos de grado, ¿cierto? Entonces, eso también es normal en cualquier universidad. Ustedes tienen que hacer un pago de unos derechos de grado. ¿Cuál es el otro requisito? El proyecto de grado que ustedes hayan elegido, bien sea diplomados, bien sea investigación, o el que ustedes hayan escogido, que ustedes certifiquen eso. ¿Listos? Creo que el otro es que ustedes hayan presentado el ECAES. Creo que ese es otro requisito. Solo presentado, no importa el puntaje que hayan sacado. Y creo que no es más. Hasta donde sé, creo que no es más. Esos son los requisitos. Pero, como les comento, los requisitos siempre debe estar incluido el tema de la terminación de materias. ¿Listo? Entonces, ustedes les van a dar la terminación de materias hasta este semestre. Por ejemplo, yo les cuento, yo terminé mi especialización en el año 2019 y esta es la hora que todavía no me he graduado. Por el tema de la pandemia. En la distrital dijeron no va a haber grados hasta que pase toda la emergencia. Entonces, Denuncie, profe, denuncie. exacto, entonces ahí nos tienen y no nos han dicho nada de grados ni nada del tema. Y yo terminé mis materias desde el 2019. Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Igual la universidad sí está sacando grados y seguramente ahorita en el siguiente calendario pues habrá una fecha de grados y como les recomendaba a algunos, lo importante es que para esas fechas ya tengamos todos los requisitos listos. Bien. Pero en general, hasta donde yo sé, eso siempre pasa, Astrid. O sea, yo no puedo graduarme sin haber terminado materias. Ah, sí, profe, yo entiendo eso, pero el problema es que, digamos, a mí no se me hace justo porque nosotros no fuimos los que aplazamos el semestre en enero, por decirlo así, Sí. cuando la universidad tomó la decisión de eso. Y, digamos, hay unos compañeros que yo sé que ya terminaron diplomados, otros ya la mayoría presentó la prueba de CAES. Claro, no, Astrid, estoy Termina y totalmente de cumple acuerdo. con los requisitos que lo hagan pagar a uno. Pues no es mucho lo que hay que pagar, pero pues... No, por eso te digo, o sea, el tema cuando uno queda en esa condición de que ya terminó materias, que se llama eso, estudiante con terminación de materias, es lo mismo, siempre a uno le hacen pagar un porcentaje que creo que corresponde a un seguro, no sé qué cosas, que eso aplica, como te digo, para todo. Por ejemplo, en la distrital nosotros también lo pagamos. Y es eso, es un derecho que te da que tú sigues vinculado a la universidad mientras se adelanta todo el proceso del grado. Eso es normal. Yo lo que entiendo es el hecho del tiempo,
que obviamente los tiempos se corrieron y no es decisión de nadie, no es culpa de ustedes, no es culpa de nosotros, fue decisión de la UPTC y pues esos ya son cosas ajenas. También les recuerdo, y obviamente pues, son derechos, ustedes saben que en Colombia tenemos unos mecanismos como la tutela, como los derechos de petición, etcétera, que pues todos estamos como en libertad de poder, si ustedes creen que algún derecho se está vulnerando y todas esas cosas, pues se puede hacer. Entonces, digamos lo que les digo, si ustedes sienten que obviamente ustedes saben que creemos todos que las decisiones no fueron las mejores, pero si, digamos, en ese sentido, ustedes pueden interponer esas acciones, igual incluso presentar un derecho de petición, por ejemplo, ante la misma universidad. Y si la universidad o ustedes no están de acuerdo con esa decisión, pueden escalar, por ejemplo, al Ministerio de Educación, o bueno, no sé bien, no soy abogado, no manejo esa parte, pero sí sé que, digamos, como ciudadanos y colombianos tenemos derecho a esas opciones si creemos que algunas de esas cosas son injustas. Entonces, digamos, lo que digamos, manifiesto es que ustedes como que tienen esa libertad o esa opción, ¿vale? Y ya, chicos, eso sería, yo entiendo las molestias, entiendo que se va a ir más tiempo, yo lo sé, pero pues son cosas ajenas, como les digo, de nosotros desde nuestra parte, es totalmente ajeno y simplemente nosotros, pues, lo que podemos hacer es informarles como esas opciones que hay, ¿vale? Eso, Bueno, señor, muchas gracias. con mucho gusto, chicos, en los que le pueda ayudar. Si ustedes saben que si no se pueden comunicar con la coordinadora o algo así, yo intento hacer puente, entonces yo estoy muy pendiente a sus solicitudes. Creo que Por eso le escribimos a usted, profe. sí, algún par por ahí les he ayudado, entonces siempre con esa disposición de poder ayudarles en esas cosas también del grado y eso, si yo les puedo ayudar en algo, con mucho gusto. ¿Listos? Muchachos, Gracias, profe. muchas Gracias, profe. gracias. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, profesor.